Continuando con nuestro contenido de medidas de tendencia central, hoy trabajaremos con ejercicios donde debemos determinar la media aritmética, la mediana y la muda para datos agrupados. ¿Qué son los datos agrupados? Son aquellos que ya se encuentran organizados en una tabla. Ya conocemos los intervalos y sus respectivas frecuencias. Para el cálculo de la media aritmética, utilizaremos la siguiente fórmula. X barra es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia dividido el número de datos. Para determinar la marca de clase de cada intervalo, ya conocemos la fórmula. Límite inferior más límite superior sobre 2. Para calcular la mediana utilizaremos la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior más número de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del intervalo donde está ubicada la mediana por el ancho de intervalo o de clase. El ancho de clase se calcula restando el límite real superior menos el límite real inferior. Para determinar el límite real superior y el límite real inferior, debemos atender las siguientes observaciones. Si tenemos como límite inferior o límite superior un número entero, ejemplo 12, se le suma y se le resta 0,5. Si el número del límite inferior o el límite superior es un decimal redondeado al décimo, ejemplo 8,2, entonces debemos restar o sumar 0,05. Y si el número es un decimal redondeado hasta el centésimo, por ejemplo 6,25, al límite inferior y al límite superior debemos restar y sumar 0,005. Entonces, de acuerdo al intervalo que tengamos, debemos sumarle o restarle estas cantidades. Para el cálculo de la muda, trabajaremos con la siguiente fórmula, donde tenemos límite inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por el ancho de clase. ¿Cómo calculamos delta 1? Restando la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. Delta 2 restando o la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia posterior. Fórmulas que estaremos aplicando en el ejercicio número 1. Ejercicio número 1. La siguiente tabla ilustra las frecuencias de alturas de 75 estudiantes de una cierta universidad estatal. Hallo la media aritmética, la mediana y la muda. Cuando tenemos datos agrupados, siempre vamos a tener nuestra tabla, conociendo los intervalos y las respectivas frecuencias. Luego debemos determinar la marca de clase, el producto de marca de clase por frecuencia de cada intervalo y por último determinar la frecuencia acumulada. Entonces, para poder determinar la media aritmética, la mediana y la muda, debemos completar primeramente nuestra tabla. Para completar nuestra tabla, la primera columna que debemos calcular es la de marca de clase. Marca de clase es igual al límite inferior más límite superior sobre 2. Si observamos el primer intervalo, el límite inferior es 60 y el límite superior es 62. Por lo tanto, sumamos 60 más 62, 122. Siempre debemos sumar primero, resolver el numerador y luego dividir con el denominador. 122 dividido 2 es igual a 61. Por lo tanto,
ya tenemos la marca de clase del primer intervalo. Para el segundo intervalo, el mismo procedimiento. 63 más 65 dividido 2, obtendremos el resultado de 64. Para el siguiente intervalo, 67. Para el siguiente, 70. Y el último intervalo, 73. Entonces, ya hemos definido la marca de clase para cada intervalo. La segunda columna que debemos completar es el producto de marca de clase por frecuencia. Entonces, en el cálculo auxiliar, marca de clase por frecuencia. La primera marca de clase, 61. Por la primera frecuencia, 15. Por lo tanto, multiplicando obtendremos el valor de 915 y lo anotamos en nuestra tabla. El mismo procedimiento para el segundo intervalo, donde tenemos marca de clase 64 y la frecuencia 21, multiplicando 1344. Y así sucesivamente obtendremos el producto de los siguientes intervalos. Por último, debemos sumar todos estos valores que obtuvimos, hallando la sumatoria del producto de marca de clase por frecuencia, que en este ejercicio es igual a 4956. Con eso completamos la segunda columna. La tercera columna que debemos calcular es la frecuencia acumulada. La misma se efectúa de la siguiente manera. La primera frecuencia es 15, entonces en el primer intervalo tenemos hasta 15. Para el segundo intervalo debemos sumar 15 más 21 y obtendremos el valor de 36. La frecuencia acumulada para el tercer intervalo es la suma de 36 más 19, obteniendo el resultado de 55. La siguiente frecuencia acumulada calcularemos sumando 55 más 12. Por lo tanto, tenemos el valor de 67, que es la frecuencia acumulada del cuarto intervalo. Por último, le sumamos 8 y llegamos a 75, que es el número de datos que tenemos. Siempre debe coincidir. Por último, le colocamos una rayita porque acá no se suma esta columna. Una vez que completamos el cuadro, ya podemos trabajar con nuestra fórmula de la media aritmética. La media aritmética es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia, que ya calculamos en nuestro cuadro. Si miramos acá en nuestro cuadro, la columna, la sumatoria, es igual a 4956 y el total de datos es 75. Por lo tanto, 4956 dividido 75 es igual a 66,08. Entonces ya determinamos la media aritmética en este primer ejercicio. Cuando el resultado no es exacto, siempre vamos a tomar dos decimales hasta la centésima, redondeado. Entonces podemos ver que el valor de la media aritmética es igual a 66,08. Para calcular la mediana debemos realizar los siguientes cálculos auxiliares. El primer cálculo, determinar n dividido 2. N, número de datos. Entonces 75 dividido 2 igual a 37,5. Luego, el siguiente cálculo es determinar el límite real superior y el límite real inferior para saber la anchura de nuestros intervalos. El límite real inferior y superior se le debe sumar y restar la cantidad de 0,5. ¿Por qué? Porque 68 y 66 son números enteros. Entonces, cuando tenemos números enteros, se trabaja con 0,5. 68 es el límite superior de nuestro tercer intervalo
y 66 es el límite inferior del tercer intervalo. ¿Por qué vamos a trabajar con este intervalo? Porque nuestro primer cálculo nos dio el valor de 37,5. Por lo tanto, tenemos que mirar la frecuencia acumulada y ver dónde tenemos ese valor. En el primer intervalo tenemos hasta 15. En el segundo intervalo tenemos hasta 36. En el tercer intervalo tenemos hasta 55. Por lo tanto, 37,5 está incluido en este intervalo, que es el tercero. Por lo tanto, se trabaja con límite inferior y el límite superior. Luego, 68, que es el límite superior, se le suma 0,5. Y al límite inferior se le resta 0,5. Efectuando las operaciones, tenemos 68,5 y 65,5. Con estos cálculos podemos restar 68,5 menos 65,5, obteniendo el valor de 3, que viene a ser el ancho de clase o de intervalos. Luego, una vez que cumplimos con los cálculos auxiliares, ya podemos trabajar con nuestra fórmula principal. Como dijimos, el límite inferior es 66. ¿Por qué 66? Porque es el límite inferior del intervalo donde está contenido 37,5, que es el valor de nuestro primer cálculo. Entonces, está incluido dentro de estos valores. Luego, n sobre 2, que ya determinamos, 37,5, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo que consideramos. Como estamos trabajando en el tercer intervalo, la frecuencia acumulada anterior va a ser 36, dividido la frecuencia del intervalo donde cayó la mediana. Entonces volvemos al tercer intervalo y vemos que la frecuencia absoluta de este intervalo es 19. Por lo tanto, reemplazamos aquí y tenemos 19. Por último, multiplicamos por el ancho de clase, que también ya habíamos calculado en el cálculo auxiliar. Por lo tanto, C equivale a 3. Siempre en matemática primero se resuelve el paréntesis. Por lo tanto, debemos restar 37,5 menos 36 dividido 19 por 3. Entonces realizamos toda esta operación obteniendo el valor de 0,24, un valor redondeado. 66, que está adelante, pasa igual, más el resultado de nuestro cálculo, obtendremos el valor final de 66,24. Por lo tanto, hemos determinado la mediana de este ejercicio. Para calcular la muda de nuestro ejercicio, también debemos realizar los cálculos auxiliares, determinar delta 1 y delta 2. Los mismos tenemos que tomar como referencia la frecuencia modal, y la frecuencia modal es aquella de mayor valor, en este caso 21. La frecuencia anterior va a ser 15 y la frecuencia posterior va a ser 19. Por lo tanto, 15 tengo que restar con 21 y 19 también tengo que sustraer con 21, obteniendo el valor de 6. La moda, el valor que obtenemos es 21, por lo tanto 63 sería nuestro límite inferior. Más 6 dividido 6 más 2 por 3, obteniendo el valor de 2,25. Sumándole 63, que es nuestro límite inferior, llegamos al valor de 65,25, que es el valor de la moda en este ejercicio número 1.